Radio. Muy, pero muy buenas tardes para todos, comenzando la semana, jornada de día lunes, aquí jornada lluviosa en toda la zona sur del departamento de Itapúa, en casi todo el país en realidad, pero aquí mucho más todo lo que se sintió. En compañía nuevamente del querido diputado Carlos Pereira. Gracias, Carlitos, por venir nuevamente. Gracias, Lucas, gracias por la invitación y un saludo siempre a la amable audiencia de La Jungla Política, un programa ya muy famoso a nivel sur del país, vamos a decirlo así, no solo aquí en Encarnación. Así que es importante siempre estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal te trató la lluvia? ¿Recibiste seguro muchas llamadas, muchos pedidos? ¿Cómo estuvo? Sí, realmente varias zonas bajas de Encarnación sufrieron inundaciones, ¿verdad? Estuvimos esta mañana por la zona del barrio Fátima, Los Espinillos, estuvimos acompañando algunas máquinas para hacer canalizaciones. Hay algunas obras pendientes por realizar, canales de desagües de la EBI que han dejado una zona bastante inundable. También hay mucha inconsciencia muchas veces de los vecinos, se tiran muchas basuras en los canales que en épocas de que no hay lluvia no se sienten, pero apenas empieza a llover y se acumula todo, y también faltan obras públicas que encarar para que esos barrios que son zonas muy bajas, la gente también pueda tener conocimiento y de construir un poco elevado al nivel de la calle. Muchas casas están por debajo del nivel de la calle y eso que esas calles todavía no tienen ni empedrado. Entonces son cosas que vamos a tener que ir corrigiendo en el tiempo y aconsejando también a nuestros ciudadanos en zonas así que sean conflictivas. Bueno, es importante esto porque habla también de una planificación que tiene que tener una ciudad a muy largo plazo, me imagino. Y ahora que, bueno, se está extendiendo toda la zona sur de Itapúa, tanto Camburetá, Capitán Miranda, Encarnación, y como que se lotea en cualquier lado, parece. ¿Desde dónde se deben solucionar estas cuestiones? Bueno, existe la dependencia de planificación que hoy ya la municipalidad, voy a hablar de Encarnación porque es donde estoy un poco más adentrado en el sentido de formas. Hoy ya existen limitaciones para habilitar un loteamiento. Antes no existía eso, antes se habilitaban zonas complicadas, inclusive zonas de humedales como loteamientos, ni se verificaba la zona en qué condiciones estaba. Hoy ya hay un plan regulador al respecto, donde ya se exigen condiciones para no habilitar por habilitar nomás loteamientos que generen complicaciones a posteriori, porque esos son problemas que después le caen al municipio porque tiene que atenderle a su gente, ¿verdad? Si vos habilitaste un loteamiento, hacete cargo después de que esa gente con necesidades esté hoy. Lo mismo tenemos en Santo Domingo, también un sector bastante inundable. Hoy recibí videos de que faltan limpiezas en canalizaciones y hoy por lo menos no vamos a dar abasto con las maquinarias que tenemos en las calles. Son 2 máquinas que están haciendo limpieza y veo el pronóstico de que toda la semana va a seguir marcando lluvia. Entonces, en la medida de las posibilidades, estas situaciones se van a ir buscando solucionar, visto que el Potidud está bastante colmatado también, no tiene la escorrentía necesaria y suficiente para que pueda eso liberar en forma rápida la acumulación de agua de lluvia, y ahora se dan fenómenos muy llamativos que caen grandes cantidades de agua en poco tiempo y eso genera justamente este tipo de complicaciones. Hoy yo creo que hay que planificar ya todas las zonas urbanas y suburbanas con desagües pluviales, por más esto generan costos elevados, pero hay que trabajar también con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y la entidad binacional ya se nos está acompañando un poco también a la municipalidad respectiva, ¿verdad? Estos son problemas que vamos a seguir teniendo en cada lluvia intensa. Ahí, por ejemplo, se nota de que por más de que tengamos canales limpios, el agua no corre, claro. Se forma una palangana y la gente se ve afectada porque ya llega el agua a sus casas, muebles mojados y que genera muchas complicaciones.
Ahora, también yo me enteré de esto ayer, el fin de semana, nomás que hay muchos canales, cauces que pasan por incluso debajo de muchos barrios de Encarnación. Ayer justamente, y hasta ahora sigue la búsqueda, lamentablemente desapareció una adolescente, ¿no? Y impresionante desde el sector, ahí desde Las Palmeras hasta cruza por debajo del condominio La Trinidad y ahora la están buscando a la chica en Boicaé. Y es todo ese recorrido que cayó, ¿cuántos? 140 por ahí me dijo hoy el ingeniero victoriano de milímetros de agua. Y que pueden ser que algún día llegue a 250, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? Y nos vamos a inundar, ¿verdad? Yo creo que muchas obras de arte se le llaman a las canalizaciones o a los tubos de cruce de calle, cruce de agua tipo puentes, que muchas veces fueron hechos sin ningún análisis de pluviometría, de la cantidad de agua que puede pasar en esos lugares, y se hicieron según la necesidad, según la situación económica del momento. Hoy justamente estuve visitando a varios vecinos ahí, donde el requerimiento de tubos celulares era de 1 metro, por ejemplo, y hubieron vecinos que colocaron tubos de 50. O sea, si tenemos una cantidad, un caudal de agua importante y viene y se topa con un tubo muy pequeño, o sea, eso genera un desborde completo, inunda las calles y bueno, y se desborda la canalización. Entonces, yo creo que hoy Encarnación ya no puede más ejecutar obras sin un análisis previo, detallado, minucioso, para que todas las obras requeridas. Hay lugares donde no se van a poder hacer empedrados mientras que no se hagan los desagües pluviales correspondientes y luego a eso recién se hagan los trabajos de empedrado, ¿verdad? Porque hoy cada vez hay más obras, hay más casas, hay más residencias, hay más techos, hay más pisos, donde ya impiden la infiltración de agua y esas aguas salen a las calles, a los canales y no dan abasto por la cantidad intensa en poco tiempo. Entonces hay que tener el estudio hidrológico de todas las zonas, de las cuencas que tenemos nosotros, tanto del Potidú como las zonas cercanas a los arroyos que tenemos en el barrio Santo Domingo y Tapazo, que vemos lugares que hay que analizarlo previamente. Y bueno, hoy ser riguroso, por más que a veces cueste, no se deben habilitar loteamientos en zonas muy alejadas donde los servicios básicos de la población no puedan ser garantizados, ¿verdad? A veces vienen requerimientos de zonas muy alejadas y esos lugares no van a tener agua potable, esos lugares no van a tener transporte público, esos lugares. Entonces hay que buscar cómo generar condiciones para que puedan concentrarse un poco más la población urbana y suburbana en lugares o en zonas donde el servicio básico que debe brindar o debe prestar el servicio municipal pueda estar garantizado. ¿Qué opinas respecto a la planificación territorial en Encarnación, la construcción de edificios, por ejemplo? ¿Hasta cuántos pisos tienen que ser, por ejemplo, en las zonas costeras? ¿Cómo te gustaría que sea esa ciudad planificada en un futuro? Hoy tenemos ya una normativa de edificabilidad, ¿verdad? Que mucho tiempo se trabajó en eso, se debatió mucho, sufrió muchas modificaciones muy diferentes a la propuesta inicial, que creo que fue también abordada por diferentes intereses, no solamente el interés técnico municipal, sino que yo fui parte también como la parte privada, opinando sobre ciertas cosas. Uno de nuestros mayores problemas siempre fue la incertidumbre, ¿verdad? Y te habla alguien que aconsejó, recomendó a muchos inversionistas en zonas donde podrían invertir o cosas, pero había siempre una incertidumbre de que muchas veces, aunque la legislación no te permitía, podías recurrir a un proceso que se llama por vía de la excepción, donde pasaba la Junta y la Junta es la que te aprobaba o no una inversión. Y muchas veces se dudaba hasta de invertir en un terreno porque no sabías si vas a tener el permiso para poder construir en la altura. Entonces, hoy que la ordenanza de edificabilidad está aprobada, están las reglas claras. O sea, Lucas quiere comprar un terreno, entra a la página, hace un clic y ya sabe ya el factor de ocupación total, el FOT que se le dice, qué tipo de FOT es, para saber la cantidad de metros cuadrados que puedes construir. Y a medida que vos decidas cuántos metros cuadrados por planta, vos puedes ya dimensionar las alturas o cuántos niveles de piso puedes construir. Hoy, en todas las zonas de Encarnación, en la zona urbana, ya con un acceso a un clic a la página,
uno puede tener ese acceso. Y yo creo que eso es algo único. A nivel Paraguay no existe otra ciudad que tiene esta organización. Y hoy todo el sector inmobiliario importante dice que eso es un valor agregado. Hoy los valores de los terrenos se van a ordenar, se van a clarificar porque todos van a tener realmente la capacidad total. Antes se pedía una exageración en lugares donde no tenían posibilidades de crecimiento o viceversa. Hoy esos precios bajos que se tenía antes en algunos terrenos, hoy ve que tiene la capacidad de crecer en altura y califica mejor al terreno. Entonces, desde hoy en adelante yo creo que el sector inmobiliario va a manejar con cuentas claras los costos reales de las propiedades en diferentes zonas y sectores, nada más, y no hace falta ni venir a Encarnación. Hoy cualquier inversionista puede estar en Estados Unidos o en Europa y entra a la página, ve y ya sabe, según la cantidad de metros cuadrados que tiene su terreno, la altura que va a poder construir antes de hacer una inversión. Enlazando esto con la parte comercial y la transformación también hasta hacia una ciudad turística, por más que nosotros decimos que Encarnación es una ciudad turística, quizás hay muchas cuestiones que haya que mejorar para poder lograr que sea de verdad una ciudad turística. Una de ellas es la parte comercial, los horarios de atención. A veces, por ejemplo, la gente, qué sé yo, a las 6 de la tarde por ahí ya no tenés más lugar donde comprar. ¿Qué opinás del tema de los horarios, la atención, la visita de los turistas? ¿Qué debemos mejorar para que, siga creciendo en el ámbito turístico y comercial en Encarnación? Bueno, esto es cultural, ¿verdad? Acá debemos generar incentivos para que aquel ciudadano que presta servicios de venta en locales importantes del centro de la ciudad, y por qué no decir también en el circuito comercial, porque me pasa a mí. Yo estoy en la oficina hasta las 6 de la tarde y a veces quiero comprarme una camisa o un pantalón y el 95% de los locales ya están cerrados en ese horario. Y lo dice alguien que vive en Encarnación. Capaz yo me organizo nomás antes y me puedo ir a las 2 de la tarde. Pero en ese horario no hay nadie por la calle. O un turista que viene a nuestras playas, viene y aprovecha hasta el último momento el sol en la costanera, en la arena, y después viene al centro, al hotel, y ya no encuentra más nada que comprar, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar un poco del otro lado del río, en Posadas, cómo se mueve. Capaz que no hay necesidad de abrir un local a las 1 de la tarde en el centro de Encarnación, poco movimiento. Capaz tenemos que abrir a las 3 o 4 de la tarde recién y extender un poco más en horario. Por lo menos en temporada turística, ¿verdad? Yo creo que Encarnación sufre una presencia turística diciembre, enero, febrero, son 3 meses que son un poco más intensos. Y que son los análisis que tenemos que hacer conforme a lo que hoy ya somos. Hoy somos una ciudad turística, por lo menos por temporada. Ojalá lo fuéramos todo el año, pero yo creo que el sector comercial también se debe adaptar a esos tiempos y también cubrir esos horarios que yo creo son más necesarios y darle más vida al centro de la ciudad, por lo menos en horarios donde el turista es el que sale de las playas y se va a caminar el centro de la ciudad. ¿Cómo cambiar eso en la mentalidad? La otra vez hablaba con un comerciante y me decía, no, pero, por ejemplo, sacar las cosas a la calle nos lleva tanto tiempo, tal hora, y nosotros ya para las 5 de la tarde queremos estar en nuestra casa. Y hace falta, mucho para poder lograr un cambio así, ¿no? Y es yo creo que hay que incentivar, ¿verdad? Hay que generar por cuadras, por manzanas, hacer incentivos. Bueno, esta manzana, esta cuadra, vamos a incentivar con este tipo de descuentos, si es que logramos que Encarnación tenga vida en esos horarios, y después la gente se va a ir sumando. Por lo menos un año de prueba tenemos que generar y ver cuál es el resultado, ver cuál es el impacto, que la gente se acostumbre a que puede salir a las 7, las 8 de la noche y comprar todavía ropa o comprar juguetes o comprar cosas por lo menos tenemos supermercados 24 horas, que es una gran acertada. Y en su momento, cuando eso inició, decían, ¿quién va a ir a comprar a la noche las cosas? Y vos te vas a las 12 de la noche y hay gente comprando en el supermercado. Y hasta ahora siguen abriendo, quiere decir que funciona esa técnica. Entonces, falta en otros sectores también incentivar con algunos descuentos, algunas cuestiones que podemos nosotros incentivar en la cuestión turística también a los locales comerciales, para que puedan ellos tener presencia y las puertas abiertas para los turistas que visiten Encarnación. Bueno, quiero cambiar un poco de tema. Sí, hablamos mucho de tema proyectos y demás, todo lo que se viene, pero quiero hablar un poco de vos, Carlos, sobre tu vida, más que nada para aquella gente que todavía no está muy
a sabiendas de cómo fue o cómo ves tu vida y demás. Háblame un poco de vos. La otra vez, por ejemplo, en el video que se proyectó en tu oficialización de la precandidatura, bueno, nos enteramos de varias cosas que quizás no sabíamos, ¿no? Entonces, contame un poco de vos. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Empezá por ahí. Bueno, yo nací en el año 88, 1 de septiembre, en Encarnación, junto a la obstetra. Mi mamá la llama doctora, pero en realidad es obstetra, la señora Erika Jung. Con ella tuvimos el nacimiento y siempre me dice mi mamá, tu papá no estuvo presente. Mi papá, no se fue. Mi papá era albañil y cada 15 días venía a mi casa y cosas así. Entonces mi mamá sola se cargaba. Somos 8 hermanos. ¿Vos estás en el medio de cuántos? Soy el anteúltimo. Tengo un hermano menor que es José y después tengo 6 hermanos mayores. Y bueno, esa era nuestra vida, un poco sufrida en ese momento. Hice mis estudios primarios en la escuela de La Esperati en Camuretá. Hice mis estudios secundarios en el Colegio Nacional, terminé ahí. Por cuestiones de la vida, hice la escuela y el colegio ahí, porque mi familia estuvo asentada en esos momentos ahí. Pero al terminar el colegio ya, por una cuestión de estudios, me mudé en el año 2006 a Encarnación en forma definitiva ya. Estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Itapúa, donde culminé la carrera en el año 2014. Año 2013 estuve haciendo una especialización, intercambio en Brasil en la Universidad Federal de Paraná, donde hice justamente todos estos temas de cuencas hidrográficas en zonas urbanas y suburbanas, justamente lo que hoy estamos tocando sobre dimensionamientos de sectores de desagües, saber leer las cuencas, tener material adecuado para tomar decisiones, justamente todo lo que tenga que ver con planificación para lo que hoy estamos sufriendo nosotros. Y bueno, es así, terminé la universidad haciendo un poco de vida política universitaria, siendo presidente del Centro de Estudiantes en el año 2011, 2012 y 2012, 2013. Son 2 periodos que me tocó ser presidente del Centro de Estudiantes. Y desde ahí empecé a seguir siempre vinculado a lo que es la academia. Fui representante de los egresados no docentes en el Consejo Superior Universitario de la universidad, donde todos los egresados de todas las carreras me han elegido a mí para que yo sea representante ante el Consejo Superior. Una responsabilidad que siempre valoro porque me han visto siempre también presente y defendiendo los derechos de los compañeros estudiantes y egresados, ¿verdad? Porque creo que la labor de una universidad no se basa solamente en hacerte estudiar y largarte al mercado, sino más bien hay que hacer un seguimiento y una medición también de los egresados que se lanza, del producto que somos nosotros a la calle o al mercado, y ver en qué mejorar para que ese proceso de estudio vaya mejorando y corrigiéndose, que son las acreditaciones, ¿verdad? Entonces, siempre estuve muy vinculado. El director de carrera de mi facultad de ingeniería, hoy, el ingeniero González Maya también, una persona con quien tengo un contacto muy, muy directo siempre, estamos vinculados, tanto es así que el año pasado hicimos una gran inversión a través de la gobernación de Itapúa en un laboratorio de estructuras, más de 1.000 millones de guaraníes de inversión. La primera etapa, este año que viene vamos a hacer la segunda etapa, justamente por mi conocimiento y mi necesidad de lo que esta carrera necesita en Encarnación y en la zona sur del país. Entonces tenemos convenios también con la universidad, con la facultad, donde dentro de nuestra empresa también hacemos pasantías a diferentes jóvenes que están por egresar de la carrera y que empiezan a ganar sus primeras armas en la profesión, ¿verdad? En el rubro de la ingeniería civil, tanto en oficina como en obras. Entonces somos parte también de formar a jóvenes y también de evaluar. En épocas de acreditación damos nuestros pareceres, donde creemos en qué debe mejorar la carrera, qué áreas debe enfocar más, qué materias debemos tener mucho más prácticas, no tantas teóricas en diferentes áreas, porque necesitamos sacar profesionales que realmente sirvan en el mercado, que sean proactivos, que se involucren, que resuelvan problemas por sí mismos, que tengan las herramientas necesarias para que eso pase. Entonces, o sea, estamos vinculados siempre a ese proceso de formación, tenemos ese compromiso con la carrera, y tanto es así que también luego de eso firmamos convenios con la Universidad Católica, en el sentido de
no convenio formal, pero sí una cuestión de forma donde estudiantes de arquitectura de la Católica pueden ser parte de nuestros procesos de construcción también o de diseño, entonces van ganando experiencia por más de que ellos no exijan justamente como cuestión curricular la pasantía. Y es así también hoy con la UNAE también, una universidad que viene también desarrollándose en la carrera de arquitectura, donde muchos de sus alumnos forman parte y visitan nuestras obras, nuestros laboratorios, forman parte de la empresa donde producimos o elaboramos hormigón, ese proceso técnico. O sea, siempre estamos trabajando ahí, que es una de las fortalezas. Y yo creo que esa visibilidad estudiantil que tuve en la universidad me dio la posibilidad de que me vean también a mí otros líderes departamentales, en aquel entonces el ingeniero Fernando Orelloni, quien me invitó para que yo me candidate a concejal departamental en el 2017. Un desafío que no estaba en mis planes. Empezamos recién a trabajar en la cuestión privada y yo me empezaba a involucrar en la política otra vez y bueno, fue complejo decidir eso. Pero asumimos el desafío y ganamos las internas en la junta departamental. Luego ingresamos como concejal departamental en el 2018 y ahí empezó mi carrera política pública. Ahora empezamos a trabajar desde ahí, a construir y ya instalado en Encarnación, donde nosotros veníamos creciendo a pasos agigantados dentro del rubro de la construcción en el sector privado, donde nos toca a nosotros también convivir con una realidad que es la falta de mano de obra calificada, y nos toca enseñar, nos toca preparar profesionales para que puedan también ayudarnos a nosotros a tener un trabajo excelente. Y así fue creciendo nuestra empresa, creciendo hoy. Yo creo que ya en forma directa vinculada a nuestras obras hay más de 500 personas produciendo y trabajando con nosotros en forma directa e indirecta a través de los contratistas, pero son personas que llevan el sustento diario a sus hogares gracias a riesgos y desafíos que nosotros vamos asumiendo. Hoy vemos que nuestra empresa ya está, no sé si llamarlo consolidada, pero sí está bien posicionada en el mercado de la construcción. Ganamos mucha confianza, mucha gente ya nos busca, ya piden consejos, asesorías, y eso nos posiciona de una forma que estamos ganando el respeto y por sobre todas las cosas en el sector privado, ¿verdad? Eso que yo siempre evalúo, no es lo mismo una empresa que se dedica a construir para el sector público a una empresa que se dedica a construir para el sector privado. Las exigencias en el sector privado son abismales con respecto al sector público, y nosotros hemos decidido, como somos 4 dueños o propietarios o socios en la empresa, que hemos decidido no involucrarnos en obras públicas. Nuestra empresa se dedica exclusivamente a obras privadas. En el sector privado no participamos en licitaciones, no nos metemos en ninguna cuestión ni por derecha ni por izquierda en obra pública, porque tuvimos muy malas experiencias viendo a empresas que lastimosamente no les fue bien, y nosotros no tenemos esa espalda. Entonces, hoy no nos basamos en eso. En mi caso particular, uso un 40-50% de mi tiempo para la actividad política pública y el otro 50% uso para el sector privado, que es de donde yo me sostengo, de donde genero mis ingresos reales, porque justamente el sector público hoy nos exige mucho, pero también damos mucho al sector público. Justamente hoy estuve haciendo mis sumas y restas del año, el cierre de compromisos que yo asumí. Recordarás, Lucas, el año pasado se ha aprobado un aumento salarial para los diputados, al cual yo me opuse. Me opuse porque no era el momento oportuno político ni económico del país para que nosotros nos autoasignemos un aumento salarial. Entonces fui coherente y a ese aumento, por más de que nosotros nos hayamos opuestos, una mayoría votó por el sí y ese aumento nos toca a todos. Entonces yo públicamente hice compromisos de que esa plata yo no la iba a utilizar, iba a financiar programas que estaban justamente con necesidades en Encarnación, y hoy justamente estuve haciendo sumas y restas de cuánta plata aporté o colaboré en diferentes instituciones y formas, y realmente asusta cuando llegas a fin de año y ves cuánto significa eso del mes a mes, ¿verdad? Así que hoy contentos de que nuestra palabra siempre vale, de que siempre lo que nos comprometemos cumplimos, y esa es una forma también de demostrar de que en política no todos son mentirosos, de que en política existimos quienes damos nuestra palabra y cumplimos.
¿Cómo recordás así un día cualquiera de tu infancia en tu casa? ¿Sí? ¿Qué te viene a la mente? Todos tus hermanos ahí en tu casa, ¿qué hacían? Rememorame uno de esos días así para saber cómo era tu infancia. Bueno, nosotros crecimos en una familia numerosa, pero mis hermanos mayores, a medida que iban cumpliendo la mayoría de edad, ya se iban. ¿De adolescentes ya? Fueron a Buenos Aires, Javier y Tony, Oscar. Ellos fueron a trabajar allá en sus primeras armas en el trabajo de obras en Buenos Aires. Y ellos eran los que después nos sostenían, porque cuando yo cumplí 6 años, mi papá se enfermó, tuvo una pancreatitis aguda, donde ya le imposibilitó trabajar. Era albañil, me dijo. Albañil, maestro mayor de obras. Entonces la diabetes y la pancreatitis justamente le impidieron a él trabajar, y entonces mis hermanos se hicieron cargo de nosotros, que éramos todavía 3 o 4 hermanos que éramos menores de edad y teníamos que estudiar, vivir, mi mamá, todo. Entonces ellos se hicieron cargo de nosotros. Donde nosotros muy temprana edad ya también empezamos a trabajar. Yo desde los 12 años, hoy miro niños de 12 años y decía, yo a esa edad ya manejaba. ¿Fue tu primer empleo? Yo ya trabajaba a los 12 años, fui chofer de tractor. ¿A los 12 años era A los chofer de 12 tractor? años en la chacra junto a don Lino Johansson. Mi primer patrón era él. ¿Y cuánto pagaba? Un señor, era mi vecino. En realidad era una cuestión un poco rara, ¿verdad? Porque mi mamá les ayudaba a ellos porque ellos no tenían hijo varón, tenían 2 hijas mayores y ellos tenían muchas vacas que tenían que ordeñar, mantener todo su patio limpio. Entonces nosotros desde niños íbamos a su casa, mi mamá ordeñaba, yo le ayudaba a ordeñar la vaca a las 5:30 de la mañana. Y a partir de las 7 yo ya, si me iba a la escuela, a partir de la tarde yo me iba a trabajar en la chacra o a corpir el campo con el tractor, que era relativamente fácil. Y así estuve. 5 años fui operador de tractor en la chacra y en el campo, ¿verdad? Hacíamos diferentes tipos de trabajo, hacíamos leña, trabajaba con el caballo, con carpidora atrás de caballo, o sea, una serie de cosas que hacíamos con él. Y bueno, y así. Después terminé mi colegio y ya me trasladé a Encarnación, y desde el 2006 instalado aquí a buscar el sueño americano. Era en ese entonces, era el sueño de trascender y de recibirnos, porque sabíamos de dónde veníamos y que no iba a ser fácil. Entonces nos requería un poco más de esfuerzo para lograr nuestros objetivos. Ustedes tienen una hermana que falleció, ¿verdad? ¿O un hermano? Sí, en el año 2006 mi hermana María Elena falleció en un accidente que tuve yo con ella. ¿Un accidente de tránsito? Accidente de tránsito en moto, donde estaba oscureciendo y chocamos por detrás a un carrito estirado por caballos que no tenía ningún tipo de iluminación y no logramos ver, y en ese accidente ella falleció. Por eso siempre quedó marcado de los accidentes de moto y la imprudencia en manejar una moto. Me tocó a mí. ¿Cuántos años tenías cuando eso? Yo tenía 18 años. ¿Y ella? Ella tenía 26. ¿Y ella iba al mando del...? Yo me iba manejando. Y eso me marcó para toda la vida, Lucas. No, yo no sabía, no una enseñanza que me dejó. Nunca más manejé una moto luego de eso. Por eso a veces siento... ¿Pero ocurrió acá? Sí, camino a Encarnación, Camuireta, ¿verdad? Una enseñanza que siempre veo y ando mucho por las rutas. Y a veces uno en moto, uno no sabe o no se da cuenta del peligro que significa estar sobre una moto en la ruta sin luz, ¿verdad? O del peligro de andar en forma arriesgada a alta velocidad. ¿Por qué? Porque el paragolpe es tu cabeza, el paragolpe es tu codo, el paragolpe es tu rodilla, y hay mucha gente detrás uno, ¿verdad? Entonces, haberle perdido a mi hermana me marcó la vida para toda la vida. Nunca más me voy a olvidar de esa situación. Y bueno, son también situaciones que nos ayudan a superar y a entender de que ese tipo de problemas no nos puede pasar 2 veces. Y hoy estamos trabajando y enfocados justamente por una de las razones. Mi hermana Mari y mi papá son personas que formaron parte de mi formación en el sentido de enseñanza, ¿verdad? Mi papá por sus consejos y sus mensajes siempre, y mi hermana por lo que significó ese momento con ella, y que hoy nos mantienen fuertes, ¿verdad? Hoy enfrentamos diferentes situaciones en la vida que para muchos dicen, ¿cómo aguantas estas cosas? Y le digo, esto no es nada con
con todos los tropiezos en la vida que nos tocó enfrentar, las dificultades que nos tocó vivir como familia, en un ambiente muy difícil para nosotros, pero que siempre estuvimos de pie, siempre enfrentamos la situación, y hoy eso nos da fortalezas para enfrentar momentos como este que estamos viviendo hoy, donde a veces vemos las redes y leemos tantas barbaridades de gente que después o sea, yo no agarro rencor por nadie, pero a veces empezás a preguntar o a investigar quién es esa persona, qué tipo de vida tiene, cómo es querido en su barrio o no es querido, o qué tipo de problemas personales ha tenido, porque a veces queremos entender por qué una persona escribe tantas barbaridades en las redes, pensando de que esa es una forma positiva de, no sé, de atacar o de beneficiarle a su candidato. Entonces, tratamos de comprenderle siempre a todos, pero hay cosas mucho más importantes que detenernos a que ese tipo de pavadas nos afecte, porque ya superamos cosas muy difíciles en esta vida, que nos forman, que nos fortalecen y que nos enseñan a que la vida nunca es fácil, pero la forma en que nos toque nos tiene que encontrar parados, nos tienen que encontrar de pie, y siempre le agradezco a Dios por darme esa fortaleza. Lo único que le pido a Dios siempre es que me dé esa fortaleza para que el problema que sea que se nos presente, tengamos la forma de superar. ¿Y tu papá fallece cuando vos tenías cuántos años? Yo estaba en Brasil, en el 2013, tenía 24 años. 24. Pasa ya posterior al fallecimiento de tu hermano. Sí, mi hermano. Fue una figura muy importante para vos. Yo, ¿sabes por qué te pregunto? Porque me recuerdo, no se me va esa imagen en el momento que gana Javier las elecciones a gobernador. Bueno, alguien estaba filmando ahí el festejo y vos haces una dedicatoria en ese momento. ¿Qué fue para vos tu padre y qué figura marcó en tu vida? Mi papá era una persona, un sabio de la vida. A pesar de no tener muchos estudios, porque él apenas completó el 2º grado, sabía escribir y leer nomás, pero daba consejos muy sabios. Y era una persona muy respetada en toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y era una persona que siempre nos habló lo justo y necesario. Una persona que siempre nos inculcó los valores, el respeto, la honestidad. No nos perdonaba una. Mi papá era muy estricto. Pero yo creo que esa era su forma también de demostrarnos de por qué él se ocupaba tanto y se preocupaba tanto de nosotros. Porque él decía que para nosotros iba a ser el doble o el triple de difícil que otros, por la forma o por de dónde veníamos nosotros. Él sufrió mucho por su afiliación política. Era hijo de un excombatiente de la guerra del Chaco, pero era hijo de un liberal o familia del liberal, donde en la época de la dictadura toda su familia sufrió muchísimo, fueron desterrados, tuvieron que ir a Argentina a poder sobrevivir, ¿verdad? Sí, tuvo tíos que han sido asesinados en la época de la dictadura. Entonces él siempre decía que para nosotros no iba a ser fácil la vida, porque teníamos todo eso en contra, pero que teníamos que ser mejor aún teniendo esos obstáculos. Y entonces siempre digo que hoy yo soy resultado no del azar. O sea, la gente a veces dice, ¿cómo es lo que salió Javier y Carlos, que son personas honestas, muy preocupadas o se ocupan de la gente? Y eso no es una cuestión de azar. Capaz que Javier y yo seamos las personas más expuestas públicamente, pero así son todos mis hermanos. Mi hermana Gladys, mi hermano Tony, mi hermano César, mi hermano Jorge o José. Todos son honestos, todos son trabajadores, todos tienen valores así impecables en el sentido que no se van a corromper. Capaz nosotros nos decidimos por involucrarnos en política, pero absolutamente todos fuimos hijos de don Alejandro Pereira, que nos inculcó esos valores así innegociables y que nos marcó la vida. Por eso siempre digo que mi papá hubiera sido la persona más feliz del mundo si es que hubiera compartido con nosotros todos estos logros que le debemos a él, porque no es la plata lo que nos hizo llegar hasta donde estamos, son los valores, y que la gente nos vea cercanos, serviciales, la gente nos vea honestos y la gente nos vea de palabra, y todo eso es gracias a él. Entonces, por sus enseñanzas, hoy logramos conquistar espacios importantes que eran impensados. Recuerdo que él nos contaba su historia de que en el 90, cuando vino la democracia, hubo la primera elección municipal en el distrito, y él se presentó para ser candidato a intendente y perdió 8-1 perdió. 8 entraron del Partido Colorado y un concejal metió él, y se les pasaron burlando todo y se reían de él, y él les decía, si yo no les puedo ganar algún día,
uno de mis hijos va a ganar. Y recuerdo muy bien en el 2010 cuando Javier ganó primera vez la intendencia en Camburetá, mi papá se sumió en llanto y recordaba todos esos momentos que le tocó al sufrir y que nosotros fuimos diferentes, que nosotros sin querer vengarnos de nadie, sin tener odio en el corazón, sin querer buscar revanchas de nada, construimos una confianza con el pueblo que hoy le hizo tener a Javier posibilidades y siempre dije, ojalá mi papá hubiera estado, o seguro que estuvo presente desde otra dimensión, cuando Javier ganó la gobernación de Itapúa, que era algo impensado, mucho más de lo que mi papá soñaba. Mi papá soñaba que uno de sus hijos sea intendente nomás, y Javier logró algo tremendamente importante gracias a los principios y valores que fueron inculcados justamente. Entonces yo creo que ellos tenían una buena conexión con mi mamá. Mi mamá era la que nos cuidaba para que seamos siempre bien pulcros, bien vestidos, siempre bien limpios. No importa si éramos pobres, decía ella, pero tiene que salir limpio de mi casa. Y bueno, y crecimos ya con esas visiones de que tenemos que sacrificarnos más. Y de esa forma también lograr y disfrutar de los logros mucho más, ¿verdad? Cuando te cuesta mucho más conseguir algo, ese sacrificio tiene sus frutos y bueno, y se disfruta y se aprovecha y se valora. Y por sobre todas las cosas, yo siempre digo que yo jamás me voy a olvidar de dónde yo nací, en dónde crecí, las dificultades que tuve en mi infancia, y porque todo eso fue parte de mi crecimiento, de mi formación y de la persona que soy hoy. Así que el ciudadano encarnaceno itapuense que mira o que nos está escuchando ahora va a entender un poco del por qué a veces estamos un poco serios o muy pensativos, porque todo esto que pasamos en la vida nos lleva siempre a que cada decisión que tomamos o que cada palabra que vamos a decir sea con responsabilidad, sea bien pensada. Tratamos de no ser populistas en muchas cosas que para la gente hoy parece eso es lo que busca, pero tratamos de ser coherentes siempre entre lo que decimos y lo que hacemos, y que esa es la forma que creo yo que hoy el ciudadano espera liderazgos positivos para que podamos encaminar el futuro que la gente busca también desde decisiones en políticas públicas. ¿Qué consejo? Decime un consejo de tu papá, alguno que nos sirva a todos. ¿Qué te decía? Recuerdo una vez, yo creo que estaba a segundo grado o tercer grado, llevé una regla y un sacapunta a mi casa que no era mío. Y mi papá... ¿Sin querer o...? No recuerdo cómo era. Creo que un compañero me dio o algo así, pero no era... No era con mala intención, ¿verdad? No. Y llego a mi casa y saco para hacer la tarea y me dice, ¿y esto de quién es? Y de mi compañero me regaló, le dije yo. Y me dice, no será. Me andas a Indenbae. Esto no es tuyo, me dice. Si vos necesitas, tenés que pedirme acá y en mi casa y devolverle a tu compañero que vos, eso no es tuyo. En mi casa no se trae nada lo que no es suyo. Y parecía una tontería en ese momento o ahora que pienso, pero es increíble. Desde esa vez que él me dio ese consejo, jamás, nunca más traje a mi casa lo que no es mío. Nunca más. Y eso muchas veces también incentiva a que a veces en forma inocente uno traiga cosas que no es suyo. Y después se acostumbra a algo más grande y después ya más. Y eso hoy lo aplico en todos. O sea, hoy puedo estar en diferentes ambientes, con diferentes personas y puedo tener enfrente mío un montón de cosas que me pueden interesar, pero eso no es mío. O en la función pública mismo. Jamás, nunca algo que no es mío voy a tener yo. Nunca. Si no es ganado con sacrificio, con trabajo, no va a ser mío. Y eso lo aplico en la función pública, ¿verdad? Entonces... ese es uno de los consejos que él nos dio y me marcó tanto en la vida porque parecía en ese momento un consejo inocente. No, indere con la dembaea, dice. Anier útil la ajeno. Y pudo haber sido de que yo pude haber sido letrado o lo que fuese, el que pude haber agarrado nomás de alguien. Y él, con una vez que me corrigió eso, que no permitió que en mi casa entre algo que no sea nuestro o que no sea mío, ya me marcó toda la vida y nunca más volvió a pasar eso. Y así, como una serie de cosas que él nos enseñaba, de que la vida iba a ser más difícil para nosotros y del por qué, él también nos enseñó y nos preparó para eso. Él no quería que nos victimicemos nosotros, él quería que enfrentemos la realidad, que eso es la realidad que nos toca a nosotros y que no podemos andar victimizándonos por la vida. Entonces, esas son enseñanzas. Él
leía bastante la Biblia, sin ser muy cerrado de las iglesias, o sea, pero él leía mucho la Biblia y siempre nos leía algunos pasajes o algunos versículos y nos enseñaba del porqué o de cómo se interpreta eso. Algunas cuestiones que para él eran muy importantes porque hablaba de los consejos de su mamá o de su papá que antes él tenía. Y son cosas que nosotros escuchábamos mientras carpíamos ahí la huerta o mientras caminábamos por ahí. Él siempre nos hablaba y nos enseñaba. Entonces yo siempre rescato eso y en aquel momento cuando Javier ganó la gobernación me hubiera gustado mucho que él esté presente ahí, sinceramente. Ahora, suelo ver que ustedes tienen muy presente bueno, la religión dentro de su familia. Cada vez que abren un acto, que inauguran una obra, es más, cada vez que se hace cualquier comunicado oficial, siempre dan gracias a Dios primero. ¿Cómo forma la religión parte de tu vida? Y yo creo que el creer en un ser superior nos trae paz, nos trae motivaciones, nos trae esperanzas y también nos pone los pies sobre la tierra, ¿verdad? Respetar eso y vivir esas cosas, porque yo hasta ahora no encontré, a excepción de lo que pasa en Medio Oriente y cosas así, por lo menos en nuestro entorno no existe una religión que enseñe cosas feas, ¿verdad? Ninguna religión enseña a odiar, ninguna religión enseña a matar, ninguna religión nada, en nuestro ambiente por lo menos. Y entonces sé que a veces existe un ser superior que nos da esa fuerza que muchas veces no entendemos de por qué, ni cómo, ni cuándo, y a veces se dan cosas que no estaban en tus planes, y son esos designios que nos ayudan a entender muchas veces, o a darle el carácter fuerte, de que surge esto por algo, que es una voluntad de algo, o es un propósito de algo, y tener un día más de vida para mí es una forma de agradecerle a Dios, ¿verdad? O inaugurar una obra como siempre lo hace Javier, eso es gracias porque hay una decisión de Dios en eso. Y yo lo decía la vez pasada y ustedes también siempre fueron testigos de que hoy una candidatura a la Intendencia de Encarnación no estaba en mis planes un año atrás, no estaba en mis planes 6 meses atrás. Y bueno, y surgieron cosas, se fueron acomodando las situaciones. Y luego empezamos a trabajar un poco con la gente, a evaluar la situación y entiendo que existe una voluntad, un trazado detrás de esto que nos ayuda a tomar decisiones y ojalá no nos equivoquemos y bueno, y que nosotros trabajemos siempre con respeto a esa creencia, que es la motivación. Para mí es un combustible muy importante para motivarme, para moverme, para agradecer por lo que nos pasa. Y recuerdo siempre que en todo esto que hacemos, nos relacionamos mucho con la gente y en diferentes formas tratamos de ayudar. Y siempre las personas tienen esa forma de decir, te agradezco y que Dios te dé el doble de lo que me estás dando, nos dicen la gente. Y yo siempre le digo que no, que Dios ya me bendijo a mí, que Dios ya me dio mucho más de lo que yo esperé. Y que si estoy haciendo algo es por agradecimiento justamente a todas estas bendiciones que Dios me dio a mí, ¿verdad? Entonces, si yo hoy puedo darle algo, o aportar o apoyar con algo, y acordándome de dónde yo vengo, que antes esto yo no tenía o que yo no podía tener esa posibilidad, y hoy sí lo tengo, es justamente por las bendiciones que Dios me dio a mí, le dio a mi familia. Y entonces yo puedo, y las cosas que hago es por agradecimiento, no porque espero que me van a dar el doble o el triple, que muchas veces pasa, pero yo no lo hago esperando algo a cambio, sino que por agradecimiento. Porque mi papá era una persona que vivíamos con muchas necesidades, era albañil nomás. Y en mi casa nunca hubo nada de sobra, nunca había excesos. Y lo poco que había, y si venía alguien a pedir algo, ya sea provista o lo que fuese, lo poco que había en la alacena de mi mamá, él compartía en 2 o 3 bolsitas, igual le daba a la gente, aunque no teníamos nosotros de sobra. Entonces él siempre nos enseñó de que siempre hay algo para dar, a pesar de las condiciones, y bueno, hoy en la forma en la que estamos, creo que tenemos que ser agradecidos con la vida. Hay una parte muy importante y un eje fundamental en un precandidato, en un político en general, que tiene que ver con la transparencia en su vida.
En este caso, consultarte sobre tu patrimonio, Carlos. ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cómo se ordena eso en tu vida hoy día? Y es importante esto porque el día de mañana, bueno, si se dan los proyectos que tenés, seguramente la gente va a tener que saber qué tenías y qué tenés o cómo creciste. ¿Qué podés contarnos sobre eso? Bueno, hoy mismo es público mi declaración jurada de bienes. Empecé a trabajar desde el 2013 en el sector privado, porque antes trabajaba con mi hermano nomás en su local. Y luego empecé ya a trabajar en el sector de mi rubro, ¿verdad? Todavía no era recibido, pero sí ya empecé a trabajar en obras como personal, lo que fuese. Pero es recién en el 2017, finalizando el 2017, cuando 4 compañeros nos juntamos y empezamos a pensar en cómo emprender. Uh-huh. Y cuánto iba a poner cada uno y lo que fuese, y empezamos a ver de qué forma empezar a trabajar, y es ahí empezamos a empezar a construir con Mega Concrete, con Mega Servicios de Ingeniería. Mega Servicios de Ingeniería. Creo que nuestro capital era en ese momento algo así como 200 millones entre los 4, juntamos así moneda. ¿Qué pusieron 50 cada uno? ¿Cómo era? Sí, o sea, en realidad juntamos muebles. Recuerdo que al software le dimos no sé cuánto valor y le generamos. ¿Alquilaron un localcito cada uno de sus casas? En la Galería Florida contratamos un local que tenía por lo menos 4x3 por ahí era, y estábamos los 4 sentados ahí, no sabíamos qué empezar. Y así empezamos, ¿verdad? Empezamos muy de abajo y luego empezamos a tener mucho éxito. Realmente nos propusimos dedicadamente a ocuparnos del trabajo y de seguir generando confianza. Recuerdo que habíamos contratado con el 80% de lo que teníamos en dinero, contratamos a un consultor. Virgilio Benítez era esa persona. A quien le agradezco mucho porque él nos enseñó mucho. Nosotros venimos de la parte técnica, sabemos construir, calcular y lo que fuese, pero no teníamos muy en cuenta la cuestión administrativa y financiera de lo que es formar una empresa. Él nos asesoró, él nos armó un plan de desarrollo para la empresa, una proyección a 5 años. Recuerdo muy bien que él nos decía, si estos objetivos cumplimos a los 5 años va a ser un éxito total la empresa, y así, ¿verdad? Y nosotros antes del segundo año ya triplicamos lo que apuntábamos en 5 años, ¿verdad? Y eso a nosotros nos dio fuerza de que íbamos por el camino correcto. O sea, antes de terminar los 2 años, nosotros triplicamos el objetivo de 5 años. Fue un abordaje estratégico. Sí, realmente fue muy bien. Después empezamos a hacer obras mucho más importantes, más grandes. En el 2020, me acuerdo muy bien, entramos en una cuenta muy grande. Creo que 1.500 millones sacamos de un banco y nosotros no teníamos ni forma de cubrir, pero como éramos buenos pagadores en los créditos que sacamos, entonces el banco nos generó una cuestión de que teníamos buen currículum pagador, ¿verdad? Y recuerdo viajamos a Córdoba, Argentina, a comprar unas máquinas y lo hicimos allá, pagamos un anticipo, después pagamos el 100%, nuestra cuenta acá ya empezó a correr. Y recuerdo que nuestras máquinas que compramos en Argentina llegaron a la aduana paraguaya en marzo y se cerró toda la frontera. Vino la pandemia y nos desesperamos de cómo íbamos a pagar nuestra. No, se cerró aduana, se cerró todo y no podíamos retirarnos y no había movimiento de trabajo ni de nada. Bueno, y así la vida nos dio señales de que tenemos que tener fe y de esa forma empezamos. Después coincidimos con un ingeniero italiano, don Erasmo Bassano, a quien siempre toda mi vida voy a estar agradecido con él. Él fue como mi papá. Con él coincidimos por cosas de la vida y nos abrió las puertas para trabajar con ellos en la empresa Astaldi, una empresa italiana que justamente agarró obras en Añacuá con un consorcio, y nosotros éramos representantes de la empresa italiana. Imagínate, nosotros sin experiencia en obras de esa envergadura, pero él nos dijo, no se preocupe, tranquilo, decía él. Y nos enseñaba muchas cosas, empezamos a trabajar ahí. Ahí yo trabajé, ahí fue el momento donde fácilmente 15 a 18 horas por día trabajábamos con mi compañero Víctor da Silva. Recuerdo que nos mudamos a Yolas incluso para trabajar ahí, manejábamos mucha gente, muchos personales. Era para mí el sector privado, una obra impresionante, donde lastimosamente por política me persiguieron
y me mandaron a echar de una obra privada. Le condicionaron a esta gente de que no se les iba a pagar los certificados si es que a Carlos Pereira y su empresa no le sacan de esa obra. Imagínense nosotros. Eso pasó en Añacuá. Eso pasó en Añacuá. Un político itapuense pidió nuestra cabeza y siendo que nosotros trabajábamos en el sector privado, por eso siempre digo de que la política, en vez de beneficiarme, me perjudicó mucho en el sector privado. Inclusive con otros clientes con quienes estábamos trabajando, le llegaban los mensajes de que si haces con Carlos vas a tener problemas en tu obra y una serie de cosas. Pero después la credibilidad que transmitimos nosotros da fortaleza a que la gente confíe y se juegue por nosotros y nos respalde y nos acompañe porque tenemos palabra. Y hasta ahora no tuvimos problemas con ningún cliente. Entonces, esa vez sí sentí de que tenía que dejar la política. Y hablando con mis colegas de la empresa, les pedí disculpas, ¿verdad? Porque ellos no tenían por qué pagar el pato por culpa mía. Y bueno, ellos me entendieron también y siempre me apoyaron, siempre me acompañaron. Y igual levantamos cabeza, pudimos pagar todas nuestras deudas con el trabajo que hicimos ahí en ese lugar. Y ahí empezamos a crecer, ¿verdad? Yo creo que el sector en el que nos movemos, los dos tienen que ver con la construcción, una construcción propiamente y otro proveyendo un servicio para la construcción. Nos dio la posibilidad hoy de estar por lo menos en 200 kilómetros a la redonda como uno de los líderes en el mercado de la calidad y el servicio. Invertimos mucho en calidad, invertimos mucho en la formación de nuestros personales, contratamos gente de afuera para que venga a formar a nuestro equipo y que hoy podamos ser diferentes en el servicio. Siempre tratamos de innovar, siempre tratamos de tener servicios muy diferenciados. Yo creo que esa es la tendencia que hoy exige el mercado y nos consideramos exitosos porque aprendimos mucho, por más que hoy digo yo soy ingeniero civil, pero en la empresa como ingeniero civil debo estar por lo menos un 20% nomás de aporte, la parte técnica. Después el otro 80% es cuestiones comerciales, financieras, administrativas, de marketing, o sea, todas otras cosas que tenemos que estar ocupándonos para que la empresa funcione y tenemos que cuidar el factor humano, nuestros personales deben estar contentos, deben estar conformes y deben proyectarse y atrás de ellos están sus familias, con quienes también nos ocupamos. Entonces se conforma un gran equipo, una gran familia, del cual hoy yo me siento orgulloso. Miro para atrás, sé las dificultades con las cuales empezamos y siempre le animo a quienes tengan esa posibilidad de hacerlo, de emprender siempre, pero con respeto, de emprender con honestidad, de emprender con responsabilidad, porque estamos en una ciudad muy pequeña, donde las cosas negativas trascienden demasiado y donde las cosas positivas son muy poco valoradas. Pero no hay que cansarse, hay que seguir empujando para adelante y espero siempre estar conectado al sector privado para trabajar y desarrollar. Justamente hoy estuve preparando mis documentos en la empresa donde voy a dejar de firmar, voy a dejar de ser representante legal, voy a seguir siendo socio, propietario, pero voy a tener que dedicarme un poco más a mi campaña, de ser responsable, ocuparme de mi campaña, porque si el ciudadano encarnaceno me elige ser intendente municipal, voy a tener que estar dedicado 24 horas al día al cargo y devolver esa confianza con trabajo, ¿verdad? Cosa que ya hoy venimos con capacidad de demostrar, que tenemos capacidad de gestión, capacidad de administración, somos exitosos administrativamente, eso voy a debatir con cualquiera en cuestiones administrativas, de decisiones que tomar y también somos personas que planificamos, ¿verdad? No tomamos ninguna decisión al azar, nos planificamos completamente ante cada decisión que vamos a tomar y yo creo que esa es la base del desarrollo que nosotros queremos para Encarnación, que todas las cosas, como recién mirábamos el tema de las inundaciones o de las obras que faltan, cada cuestión va a tener que ser planificada. Acá no se puede improvisar con cuestiones populistas, acá tenemos que dejar de lado ese tipo de situaciones porque tenemos que buscar de que Encarnación, de ese proceso de cambio que tenemos hoy, deba pasar a un proceso de transformación real y que terminemos de exigirnos siempre un poco más, porque Encarnación hoy es la ciudad más hermosa del Paraguay, pero todavía puede seguir dando más y tenemos que ocuparnos de todos estos ciudadanos encarnacenos que buscan tener calidad de vida,
que busca ser tenidos en cuenta en inversiones públicas, en infraestructura pública, y que el desarrollo sea genuino y sea completo en todos los sentidos. No podemos solamente celebrar el éxito en nuestra costanera o en el centro de la ciudad, sino que tenemos que celebrar el éxito en todos nuestros barrios también, y que la gente se sienta parte de ese desarrollo, de esa transformación que Encarnación necesita proyectarse al futuro. ¿Dónde vivís actualmente, Carlos? ¿Alquilás? ¿Tenés una casa? ¿Cómo es tu vida acá? Vivo en un departamento en el centro de la ciudad de Encarnación. No sé si doy la ubicación, pero sí vivo cerca. No hace falta, pero... Vivo en el centro de la ciudad, en un departamento. Viví 14 años en un solo departamento. Le envío un saludo al señor Víctor Kuncevich, que era la persona que éramos prácticamente como su hijo, sus primeros inquilinos. Recuerdo de mis hermanos ya en ese lugar, todos nosotros crecimos y vivimos ahí, viviendo en Encarnación. Y luego ya por condiciones de la vida, cada uno de los hermanos fue saliendo de ese departamento y bueno, nos tocó buscar otras alternativas, y hoy vivo en el centro de la ciudad también, en un departamento. Estoy enfocado en las inversiones. ¿Un departamento propio o alquilás? Alquilado. Alquilás. Departamento alquilado, que vivo en el centro de la ciudad. Bueno, en esta última parte de la entrevista quiero preguntarte cómo te llevas en este tema, cómo vas asumiendo el tema de las críticas que vienen, ¿no? Por añadidura, cuando uno se postula para algo, obviamente no todo el mundo le va a gustar y va a recibir críticas. ¿Qué pensás o cuál es tu respuesta a aquellas personas que dicen que Carlos Pereira va a ser el continuismo de Luisito, que se van a continuar por las mismas cosas o las cosas negativas? ¿Cuál es tu respuesta para ellos? Yo creo que la vida me conoció siempre con criterio propio, ¿verdad? Siempre con autonomía, y jamás voy a aceptar ninguna imposición. Yo creo que una condición propia que yo puse para aceptar también esta candidatura es tener libertades en toma de decisiones, es tener el criterio propio que yo necesito tener, con la visión propia que yo tengo desde un sector muy diferente. Hoy yo miro la gestión desde un ciudadano aportante que paga sus impuestos y que exige de que tenga retorno ese aporte que uno se da al municipio, ¿verdad? Entonces ese objetivo, esa mirada objetiva es la que yo tengo hoy, y es la motivación que tengo también para involucrarme, porque hoy Encarnación necesita tener resultados, más de los que ya se tienen. Y en algunas cosas sí voy a hacer el continuismo, Lucas. Yo voy a hacer el continuismo de más obras de asfaltados en Encarnación. Yo voy a hacer el continuismo y de que si en este periodo se terminan las 1000 cuadras de empedrado, nosotros tenemos que continuar haciendo empedrados en los barrios, avanzando en desarrollo. Nosotros tenemos que entender de que tenemos que hacer el continuismo y que no exista ningún barrio más sin agua potable. Más de 50 juntas, servicios de agua potable se hicieron ya en Encarnación en este periodo, y nosotros tenemos que seguir continuando y completar que nuestro periodo sea 100% agua potable en Encarnación, ¿verdad? Y hay cosas que vamos a cambiar, ¿verdad? Hay cosas positivas, sí, vamos a fortalecerlas y avanzar. Y hay cosas que tenemos que cambiar, tomar decisiones, mejorar. Yo creo que en cuestiones de infraestructura pública nosotros tenemos que hacer una planificación importante. Tenemos que, para mí, la terminal de ómnibus debe sufrir inversiones fuertes y cambiar la imagen. Ahí llegan nuestros turistas, ahí llega nuestra gente, ahí desde ahí parten ciudadanos a diferentes partes del mundo, o recibimos inversionistas. Entonces esos son lugares estratégicos que tenemos que mejorar. La accesibilidad de Encarnación en diferentes tramos. Hoy nos falta mejorar mucho la accesibilidad al Gran Hospital del Sur, por ejemplo, por otras zonas, desde San Antonio Pecurú, desde Cuatro Potreros al Gran Hospital, o desde Itanguá al Gran Hospital. Esas zonas deben sufrir inversiones para infraestructura, para que tengamos accesos continuos, y eso lo vamos a lograr con la gobernación de Itapúa, ya que tenemos un plan estratégico de desarrollo hacia ese sector. Digo la gobernación porque es un gobierno afín, con quien hoy estamos teniendo grandes resultados en Encarnación, inversiones de más de 17.000 millones de guaraníes en 2 años, cosa que nunca antes tuvo Encarnación. Hoy sí recibe la mirada objetiva de un gobierno departamental. Vamos a trabajar en la parte de salubridad, en salud animal. Eso no es una propuesta de campaña, eso lo vamos a hacer ahora ya. En enero, si Dios permite, vamos a estar haciendo el lanzamiento
y lo hago público en el primer programa que vamos a hacerlo público. Vamos a estar lanzando una clínica veterinaria pública para la ciudad de Encarnación y también para las ciudades vecinas. O sea, sería para el área metropolitana de Encarnación. ¿Una qué, perdón? Una clínica veterinaria pública. Clínica veterinaria pública. Mira vos. Estamos trabajando ya en el proyecto. Yo creo que las imágenes en 3D vamos a tener ya los primeros días de enero. Yo creo que vamos a estar lanzando eso. Vamos a solicitar a la Municipalidad de Encarnación la concesión de un terreno en el cual podemos construir eso. Ya tenemos identificado el lugar. La inversión estaría realizando la Gobernación de Itapúa en primera instancia, un proyecto muy ambicioso. Eso es algo inédito. ¿A nivel país hay alguna que no hayas visto? No. De ese nivel, no de complejidad, no. Va a tener quirófano, va a tener atenciones, va a tener internación, va a tener zonas de cuarentena, va a tener diferentes acciones que va a tener y las cuestiones justamente de contención. Vamos a tener eso con funcionarios que van a estar brindando servicios gratuitos al sector, porque nosotros tenemos que dejar de hacer cuestiones así puntuales para pasar a cuestiones de políticas públicas que trasciendan a las personas, que aunque Carlos Pereira ya no sea más intendente en el próximo periodo, el intendente que venga a continuar políticas públicas que vienen a marcar una diferencia. Hoy somos la capital del verano, la capital del turismo, capital de diferentes cosas, somos en Encarnación y no podemos descuidarnos de nuestros animalitos a quienes tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidar la ciudad también, que crezca con sostenibilidad, cuidando un poco esta situación que muchas veces es descontrolada en los barrios, la proliferación de animales en la calle y una serie de cosas que yo creo que hoy con políticas públicas tenemos que cuidar y encarar eso como algo fuerte. Eso ya está en marcha, el proyecto está en marcha, orgullosamente ya trabajando con las asociaciones de animaleros, las formales y las informales, con todos ellos lo hicimos público. Eso también lo vamos a desarrollar, pero eso no es una propuesta de campaña, eso fue mi propuesta cuando fui candidato a diputado, entonces ahora tenemos que llevarlo a la ejecución. Justamente trabajando también en el sector salud, hay un lugar pendiente que tenemos que explotar un poco más, que invito a que ustedes vayan a visitar. Hoy la USF de San Pedro, etapa 4, está hoy en un lugar que no es apto para ese funcionamiento. San Pedro es uno de los barrios más importantes de Encarnación. Frente al Polideportivo San Francisco. No tiene las condiciones mínimas de brindar un servicio para la cantidad de personas que hoy brinda. Hoy está en un promedio entre 1.200 a 1.300 personas atendidas en forma mensual. Es la segunda USF más importante del departamento de Itapúa, después de la de Arroyo Porá, en cantidad de atenciones. Entonces, hoy nosotros buscamos de que eso sea una prioridad para el gobierno departamental y ya justamente estamos a punto de inaugurar la USF de Cuatro Potreros, que para el próximo año sea una cuestión esencial de inversión en infraestructura pública, porque eso es diferente. Ahí ya tenemos rubro, tenemos medicamentos, tenemos profesionales médicos que están brindando servicios ahí en condiciones que no son las adecuadas. Entonces, si se les construye a ellos una USF equipada, porque también el equipamiento vamos a garantizar para esa USF en San Pedro. Entonces, todos esos profesionales que hoy ya tenemos vamos a trasladarle en otras condiciones, en un terreno que ahora estamos viendo cerquita ahí, para que todo ese barrio San Pedro pueda tener condiciones óptimas de atenciones médicas para su gente. Esas son cuestiones que vamos a buscar resolverlas antes de las cosas que nos estamos ocupando hoy, con conocimiento técnico, con recomendaciones. Estamos trabajando con el ingeniero Kusti Ecker en el proyecto, adaptando un poco a la necesidad, y yo creo que eso va a dar un salto de nivel y de categoría, porque escuché que quieren reparar algunas cosas en ese terreno, pero no reúne las condiciones básicas ni mínimas para que pueda ser llamado USF. La USF, si miran ustedes en el Ministerio de Salud Pública, hay una página, cuáles son los requisitos para ser denominado USF, y en la cantidad de metros cuadrados ya no reúnen ni la mitad de lo que requiere el ministerio. No sé cómo fue habilitado eso, pero entiendo que llamado a la necesidad se tuvo que hacer eso, pero hoy tenemos que exigir un poco más. Entonces nosotros estamos trabajando en la construcción de una nueva USF, porque hoy sé cómo en el barrio Pacucua están disfrutando y felices ellos con su centro médico que tienen ahí, y yo creo que acá el barrio San Pedro también merece tener una infraestructura pública
que reúna y pueda tener todas las condiciones para que el sector de esa población sea atendido en forma correcta. Por último, te traslado una pregunta de la gente. Una vez, si se cumple el proyecto, asumís como intendente, ¿vas a revisar contratos, ya sea de las cuestiones más polémicas, estacionamiento medido, concesión de servicio de recolección de residuos y emisión de licencias de conducir? Por ejemplo, ¿vas a revisar esos contratos? Sí, desde luego que sí. En algunas tengo ya posiciones asumidas. En otras, como no soy abogado, respeto mucho las cuestiones jurídicas y debo ser responsable en que ninguna decisión que yo asuma genere un perjuicio económico a las arcas municipales, ¿verdad? Desde luego que todo va a ser evaluado, analizado con la gente, no solamente con un equipo. O sea, la gente es la que vamos a realizar mediciones de satisfacción. Hoy ya tengo mediciones sobre el tema de recolección de residuos, por ejemplo. Hoy existe un enorme porcentaje conforme con el servicio, por más de que no nos guste o no la forma en que se está ejecutando. Hoy existe un altísimo porcentaje. Hoy no creo que exista un político que hable de eso como una propuesta de campaña. Por lo menos en la recolección de residuos puedo tener la seguridad y la certeza porque tengo los números que yo mandé a hacer. Entonces el servicio es aceptado por una altísima mayoría que hoy lo que tenemos que ver son las mejorías. De ese porcentaje de gente que no está de acuerdo, que es mínimo, no llega a 2 dígitos, preguntarle a ellos qué es lo que se debe mejorar o qué es lo que se debe cambiar. Todavía no llegaron los aumentos, ¿no? Sí, hay muchas mentiras en las cosas que se publicaron, que me gustaría también adentrarme un poco más. Hoy no formo parte de la gestión, muchas cosas toco de oído nomás también. Solicité algunos documentos y en algunos casos, por ejemplo, decían de que las escuelas van a pagar la basura. Y es mentira, no son las escuelas las que pagan la basura. Es los metros cuadrados de la cantina la que genera la basura, es la que va a tener un pequeño costo porque justamente es la que genera basura y es la que tiene un costo o un ingreso. Entonces, son cuestiones que se van a ir aclarando seguramente. Yo lo tomo con responsabilidad. Algunas cosas no me gustan seguramente, pero no estoy en el poder hoy. Y las cosas que cuando estemos en el poder y tengamos la posibilidad de tomar decisiones, la tomemos y las asumamos también para el beneficio del ciudadano encarnaceno en su gran mayoría. A veces algunas decisiones no van a ser del agrado de la totalidad de los ciudadanos. Pero se va a tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. 100%. Cada decisión se va a tomar teniendo mediciones o relacionamiento con la gente. Y no es hacerle caso a quien grita más. Porque hoy eso es lo que muchos quieren hacer ver. Quien más grita quiere que se les escuche y no. Vamos a escucharle a todo tipo de ciudadanos. Pero va a ser una consulta previa, una socialización después de que se tome la decisión, digamos. Cada corrección que se va a tomar va a ser con consultas previas, con trabajos técnicos, con profesionales adecuados, porque la idea mía es no fracasar siendo intendente. O sea, tenemos que hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien tenemos que escucharle al ciudadano en sus exigencias, si son atendibles o no son atendibles. Porque, por ejemplo, había ciudadanos encarnacenos que se opusieron al tema del cobro de la basura porque pagaban ellos como una residencia familiar nomás y había sido, tenían un edificio donde tenían 14 departamentos y no querían pagar por los departamentos. Entonces, esta formalización que se dio ahora de análisis pormenorizado, a algunos expuso de que no era real las declaraciones que tenían y las respeto. Seguramente eso hay que analizarlo caso por caso otra vez, pero hay que entender de que no es que se paga solamente la recolección de la basura. Hoy las normas ambientales nos exigen a nosotros tener la recolección, el traslado y el tratamiento en la reposición final de residuos, que tiene un costo importante. Y la renuncia a ese ingreso del municipio que podría ser utilizado en algunas otras cuestiones. Bueno, hay concejales que manifiestan que en un año, por ejemplo, se recaudaba 9.500 millones de guaraníes. Mentira. Y que ahora se recaudan solo 350 por No. El concejal que dijo eso, o sea, creo que está equivocado en el cargo en el que está porque es irresponsable. Yo, que no formo parte de la gestión, solicité documentos oficiales. Que estoy trabajando en gabinete ahora y yo creo que en una semana más voy a sacar todos los números para hablar con propiedad. Estaría bueno con documentos. Y me gustaría
venir acá, Lucas, y hablar con documentos y no ser populistas por decir, nomás como decir que se suspendió el estacionamiento y era solamente una expresión de deseo. O sea, esa irresponsabilidad es la que hoy tenemos que cuidar porque estamos en un momento sensible. No tenemos que mentirle ni engañarle al ciudadano. Hay cosas que se hicieron bien y hay que fortalecer. Hay cosas que se hicieron mal, hay que corregir. Así nomás, esa va a ser mi posición y pienso tener las manos libres para tomar las decisiones que hay que tomar y encaminar a Encarnación a un siguiente nivel. Tenemos que seguir creciendo como sociedad, tenemos que tener la mentalidad de ser una ciudad distinta, una ciudad diferente, y para mí la ciudad más limpia no es la que se limpia todos los días, sino que es la que menos se ensucia, por ejemplo. Y eso nos toca ver cuando escuchamos muchos reclamos y vos mirás y encontramos realidades que el propio ciudadano es el que tiene que cambiar culturalmente en algunos casos para mejorar como ciudad. Y para eso estamos, para acompañar, para enseñar, para mostrar y para escuchar también esos reclamos que son genuinos en muchos casos y a quien hay que atender. Al ciudadano hay que atenderle en sus reclamos. Esa es la obligación nuestra como representantes y ese es el camino que tenemos que seguir teniendo, siendo claros, siendo abiertos y por sobre todas las cosas tener una comunicación efectiva. Saber cómo comunicar las cosas, yo creo que cambia mucho la perspectiva desde el ciudadano a la institución. Carlos, muchas gracias por tu visita nuevamente. Te esperamos cuando puedas otra vez y bueno, vamos a ir hablando de mucho más. En este último minuto, si querés darle un mensaje a la ciudadanía. Quiero aprovechar, Lucas, este espacio para darle a cada ciudadano encarnaceno, itapuense y paraguayo que estamos a pocas horas de la Navidad, de la Nochebuena, que es un momento de paz, de reflexión, un momento de compartirlo en familia, un momento de agradecer por lo poco o lo mucho que nos tocó este año, un momento de perdonar. Muchas familias están hoy con algunos problemas, a quienes seguramente este momento de reflexión va a hacer de que puedan reconocer errores o olvidar errores ajenos y perdonar y pasar una Navidad en fiesta en familia. Yo creo que agradecer por lo que nos toca en la mesa y pedir por aquellos que hoy tal vez nos estén pasando por un buen momento y que puedan también compartir con su familia en una mesa rodeada de mucho amor, que es lo que buscamos nosotros. Así que desearle una feliz Navidad y si es que no vengo más antes de Año Nuevo, también desearles un venturoso y bendecido año 2026. Va a ser un año marcado por muchas situaciones que el ciudadano encarnaceno, itapuense y paraguayo va a tener que tener el criterio de entender lo bueno de lo malo, lo real de lo falso. Entonces ese va a ser el año donde el ciudadano va a tener que sacar sus propias conclusiones para poder avanzar y que las decisiones que se tomen en el año 2026 sean realmente beneficiosas para la mayoría de los ciudadanos encarnacenos. Gracias, Carlos. Gracias, bueno, Lucas. A la gente también saludarle, despedirnos. Seguramente nos reencontraremos después de la Navidad. Así que feliz Navidad para todos. Gracias por compartir este espacio y nos reencontramos la próxima. Dios mediante.